First time was the last time I could see in your eyes. Now the ocean is falling down on my head. There I am in the TV, 20 channel a day. Ship they seem to feed us of happiness. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Como siempre, los miércoles a la misma hora, aquí tenemos todo lo que tiene que ver con modelo político en este miércoles 14 de octubre. A pocas horas, a pocos días de la elección que tendrá la República Argentina, elección general para en algunos casos y dividida en algunos distritos nacionales. Hoy una mesa con muchos invitados. Yo diría que la primera mesa casi es una boleta completa, pero enseguida se los voy a presentar. También tendremos el contacto con Villa Mercedes. Si lo tenemos ya a Gustavo para saludarlo, apenas para darle la tranquilidad, si lo tenemos a Gustavo, todavía no lo tenemos. Bueno, enseguida va a estar desde Villa Mercedes con más invitados, más candidatos desde esa ciudad, aquí a casi 100 kilómetros de la ciudad. Paso a presentar a los invitados de hoy, a la cual siempre agradecemos la deferencia de visitarnos. Comienzo aquí a mi derecha el doctor José Ricardo, candidato a gobernador por el Frente Cambiemos. Doctor, un gusto tenerlo. Gustazo, Orlando, de estar aquí y poder conversar. Gracias por invitarme. Bueno, a mi izquierda, del otro voy a ir cambiando así. El ingeniero Walter Ceballos, candidato a diputado nacional. También un gusto, Walter. Gracias, y para nosotros también. Bueno, un gustazo. El doctor Alejandro Cacase, candidato a parlamentario del Mercosur. Un gusto estar acá esta noche, Orlando, y compartir la mesa con Guillermo, Walter y José, que es nuestro candidato a gobernador, y la lista completa. Casi diría de la boleta. ¿Cómo le va al candidato a senador por el departamento de Pueyrredón? También agradecido, por supuesto, por la invitación y por compartir esta mesa. Bueno, 4 cuerpos de la boleta están acá. Sí. Están acá. Primero, y gracias. Falta muy poco, pero muy poco, prácticamente nada. Digo, ¿qué resta por hacer, José? Seguir trabajando, hablarle a la gente, a nuestro pueblo. Cambiemos presenta una propuesta de cambio en la República Argentina, presenta una propuesta de cambio en San Luis, presenta una propuesta de cambio en cada localidad. Y esa propuesta de cambio es porque queremos un país mejor, una provincia mejor, una alternancia política. Somos un proyecto político que sabe reconocer el valor de la construcción de la democracia, pero sabemos que en la alternancia política está la posibilidad de dar respuestas a todas las demandas de salud que tenemos, de trabajo, de conquista de nuevos derechos, de un proyecto productivo y federal para el país. Así que resta seguir caminando como lo hemos hecho, con nuestra forma de llegar a la gente, que ha sido el boca a boca, visitarlo en los barrios. Y esa campaña nos ha dado una cercanía muy grande con la gente, además nos ha permitido sentir cuál es el pedido del pueblo sanluiseño en cada uno de los barrios, en cada uno de los pueblos. El ingeniero Ceballos reparte su tiempo entre San Luis y fuera de la provincia, trabajando por el frente, por la opción política que pretenden. Bueno, en estas últimas semanas ya no. Ya no. Solo la provincia. Se ha quedado acá. Es solo la provincia. Acá están los porotos. No, en realidad muy contento y muy orgulloso de haber podido, desde el radicalismo, impulsar, concretar y presentar hoy frente a la sociedad argentina una alternativa para no solamente gobernar la Argentina, sino también construir una alternativa superadora para el país, para San Luis. Y la verdad que yo creo que ciertamente, sumando a los conceptos del José, nosotros estamos ante una disyuntiva que se puede sintetizar en los 3 niveles de gobierno: o cambio o continuidad. Y el único espacio político que representa el cambio en la nación, en San Luis y en la ciudad, somos nosotros. Es esta coalición política de Cambiemos, que además de plantear las cosas que va a hacer, plantea las cosas que no va a hacer, y de las cosas que va a hacer tiene equipo, tiene convicción, tiene trayectoria, para explicarle a la gente lo que queremos hacer y cómo y por qué lo queremos hacer. ¿También explican cómo y con qué lo van a hacer? Por supuesto. Digo, porque la gente dice, está bien, está bárbaro la propuesta. ¿Y cómo y con qué lo van a hacer? No, si no sería eso. Bueno, ahí hay ejemplos concretos que se dieron con la visita de nuestro candidato a presidente, que es Mauricio Macri. Sí. Esto que decía Walter de la continuidad o el cambio. Hay una mayoría de los argentinos que no quiere que siga el gobierno actual, y el único frente capaz de disputarle el poder es Cambiemos. Y lo mismo sucede en la provincia, que la alternativa es
ya no solo la continuidad, sino volver al pasado con el candidato del oficialismo, o José Ricardo, que es nuestro candidato a gobernador. Fíjate que, y lo vemos nosotros muchos de la Cámara de Diputados, con el actual gobierno del kirchnerismo no nos ha ido bien a San Luis, porque más allá de la coparticipación que tenemos y que es automática en lo que ha sido la distribución de fondos, de transferencias, no ha sido San Luis beneficiada. No se ha gestionado el tema de la continuidad de la promoción industrial, a pesar de que Pérsico lo hemos escuchado hablando mucho de esto, y que el kirchnerismo iba a hacer gestiones, y que los representantes nacionales de Compromiso Federal también. Tampoco el arreglo de la deuda que tiene la nación para con la provincia. Sin embargo, sí vino Mauricio Macri aquí y ha sido el único candidato a presidente que se comprometió a resolver estos temas en favor de la provincia de San Luis, y esas son propuestas concretas que benefician a nuestra provincia, de las que no han sido capaces en todos estos años de lograrla ni Compromiso Federal ni el Frente para la Victoria. Bien, el apellido Belgrano Rawson es la punta de lanza de la intención del Frente de cambiar el monocolor del Senado provincial por el departamento. Esa es una expectativa. Tenemos mucha esperanza. ¿Sí? Es una expectativa, y creo que es una expectativa por la que estamos todos trabajando también, de ninguna manera subsumido o oculto por la importancia que tienen las candidaturas, sobre todo a gobernador de José y al presidente de Macri, diputados nacionales. Yo me siento muy orgulloso de formar parte de esta lista, que es el producto de quizás el único espacio político que ha tenido una intervención en las PASO, en donde hubo debate, en donde hubo distintos candidatos y se dirimió democráticamente. Ya le digo, yo me siento muy orgulloso de formar parte de esto, y creo que es una oportunidad insuperable para la provincia poder cambiar efectivamente, después de un gobierno de pensamiento único, de partido único, de abuso de poder permanente, por un gobernador que efectivamente va a traer mucho aire a las necesidades de la provincia, necesidades insatisfechas, sistemáticamente ocultadas por la propaganda oficial o por el relato que también nosotros tenemos nuestro relato. Hay un relato local. La pregunta es para la mesa: ¿qué los hace distintos? ¿Qué hace distinto al Frente? ¿Capacidad, una oportunidad histórica, idoneidad, el proyecto, cómo van a hacer, cómo pretenden gobernar la provincia o representarla en el estamento que les pertenezca? ¿Por qué usted dice que son distintos a cualquier otro? Porque no estamos apelando a las fórmulas del populismo para ganar una elección, no estamos apelando a mentirle a nuestro pueblo. Cuando yo lo escucho a Alberto Rodríguez Sá decir que le va a hacer una maternidad en cada pueblo, y me acuerdo que en el año 2007 fue a Justo de Arac y dijo que iba a hacer una maternidad, y todavía la están esperando, entonces ahí hay una gran diferencia. Nuestro proyecto es un proyecto que viene a disputar democráticamente el poder después de 32 años, cosa que es una parada muy difícil, como todos sabemos, porque no disponemos ni del 1% de los recursos del Estado, pero sin embargo hemos elaborado un proyecto educativo, un proyecto productivo, un proyecto de transparencia institucional, un proyecto de control de las cuentas del Estado, no tratando de captar el voto de la gente, tratando de decirle a nuestro pueblo y darle respuesta a lo que nuestro pueblo nos está pidiendo. Y no haciendo promesas vanas. Nosotros vamos a tener la tranquilidad y la legitimidad política de ganar una elección sobre una construcción que representa la voluntad del pueblo. El pueblo de San Luis, el trabajador de San Luis quiere trabajar en blanco, el trabajador del Estado quiere un nuevo escalafón, lo sabemos todos hace 30 años. El plan de inclusión quiere tener los derechos laborales conquistados por el peronismo hace 70 años. Los productores quieren tener crédito, queremos tener nuestro banco, queremos tener nuestro parque industrial. Y no estamos apelando a promesas vanas. Antes de hablar de la promoción industrial, nosotros celebramos públicamente nuestro compromiso con nuestro candidato a presidente. Vos fíjate que recién en el momento que analizamos la situación, que Mauricio Macri vino a San Luis, recién ahí nosotros le dijimos a nuestro pueblo que tenemos la garantía y el compromiso político, que es un pacto ético con el pueblo, de que el día que asuma Macri y nosotros tengamos la responsabilidad de gobernar, vamos a tener la extensión del decreto e impulsar un proyecto productivo. La negociación política para la recuperación de la deuda de la nación son 1.500 millones de dólares. ¿Para qué?
Porque vos me decís, ¿cómo van a hacer esto? Y claro, no se puede pensar en hacer algo sin seriamente decir cuáles son las bases para el desarrollo. Aunque todo lo que estamos escuchando de Alberto Rodríguez Sáenz, de Compromiso Federal, no tiene ningún sustento. Ningún sustento. Eso de que quiere hacer un hospital escuela. La primera vez que vos sabés que dijimos que era la necesidad de construir un sistema sanitario escuela, lo dijo Cambiemos. Y se tuvo que montar el Compromiso Federal sobre el discurso y las propuestas nuestras, tergiversando el sentido para hacerlas mal, como muchas de las cosas que han hecho. Entonces, la deuda de la nación con la provincia, recién nos tomamos el compromiso cuando celebramos el acuerdo político con nuestro proyecto nacional. Y ahora podemos decir que sí, que estamos en condiciones de impulsar un proyecto productivo, de abrir nuestro Banco de la Provincia para el crédito del pequeño y mediano productor, comerciante, operador turístico, para impulsar todo el sistema agroalimentario, que es muy importante, el logístico, el turístico, y hacer una nueva política de viviendas, que es una discusión que tenemos hace muchos años, una nueva política de viviendas mucho más amplia, porque hay amplios sectores de nuestro San Luis que están quedando fuera de la política de viviendas. Por ejemplo, los que alquilan, las personas que trabajan en negro, que no pueden acceder a un plan de vivienda digno como los demás, porque no se pueden inscribir, los solteros, los que están solos. Hay una diversidad de situaciones habitacionales. La mejora de la vivienda no es solo construir barrios, sino hay que dar soluciones a casi 25.000 comprovincianos, 5.000 por año, que es un plan alcanzable, racional. 5.000 soluciones habitacionales, que es construir baños. Hay miles de casas con muchos niños, 6, 7 niños viviendo sin un baño, sin un techo, sin una ventana, sin un piso. De manera que tenemos un plan que está basado en las necesidades, en el diagnóstico de muchos años. No quiero hablar sobre otros aspectos porque tanto Walter como Guillermo, como Alejandro, saben muy bien que además tenemos una deuda institucional en la provincia. Esto de querer romper la hegemonía del Senado. Vamos a ser el único ejemplo en el mundo que tenemos un Senado que no tiene representación de minorías. La Constitución argentina hace 20 años que se reformó para incluir un senador por la minoría. Lo escuchamos a Adolfo Rodríguez Sá hablar de la importancia del sistema republicano en Buenos Aires, y acá hace 20 años que tenemos un Senado monocolor. Entonces sí estamos profundamente convencidos que vamos a romper esa hegemonía, que venimos en subida, que ellos vienen en bajada, y otras deudas institucionales como el control de las cuentas públicas, la obra pública, etcétera, etcétera. Bueno, me quedan 3 minutos porque tengo la pausa de ustedes, de todos los partidos políticos, la habitual. Digo, Walter Ceballos pretende ser el radical por San Luis en el Congreso. ¿Para defenderlo cómo? Yo pretendo ser el sanluiseño que defienda los intereses generales de la provincia y de nuestros habitantes. ¿No prefiere que le digan el radical Ceballos por San Luis? Yo me siento muy orgulloso que me digan radical, pero también sé que me va a tocar continuar una tarea que empezó José en el 2013 y que ha demostrado que la diversidad de la representación de la provincia hace que a los sanluiseños nos vaya mejor. Esto que decía Ale, los 10 años que peor le fue a San Luis fue del 2003 al 2013. ¿Por qué? Porque tuvimos un gobierno nacional centralista, autoritario, que miraba el color político de quien gobierna. Pero del lado de la provincia tuvimos lo mismo. Aquellos que priorizan sus intereses sectoriales y políticos, que está bien que los prioricen en la medida que no le hagan pagar el pato de la boda a los sanluiseños. San Luis se merece volver a crecer, y la Argentina también. Y cuando San Luis creció de la mano de la Ley de Promoción Industrial, que nosotros nos sentimos en condiciones de volver a gestionar hasta tanto tengamos una ley de valor agregado en origen nacional para todo el territorio, que pueda agregar valor en los lugares donde la producción primaria se produce, se extrae, se genera. Y digo, esto nos hace distinto. Nosotros queremos crecer porque San Luis, desde el año 1999 hasta hoy, lo que ha venido aumentando es la pobreza. El 43% de los chicos y jóvenes menores de 18 años de la provincia de San Luis son pobres. El 43% de los chicos menores de 18 años de la provincia de San Luis reciben asignación universal por hijo. Para recibir la asignación universal por hijo
la condición es que su familia no acceda a lo que es el valor de la canasta básica familiar, es ser pobre. Entonces San Luis se merece volver a crecer y esto nos hace distinto. Nosotros tenemos liderazgos como el de José, pero liderazgos democráticos. Sabemos muy bien también reconocer que los aportes de lo que está bien hecho a los aportes de lo que se hará con la contribución aún de los que piensan distinto es mejor para los sanluiseños. Bien, tengo que hacer la pausa, la publicidad obligatoria para los espacios políticos, y al regreso venimos con la última parte con la entrevista con los candidatos del Frente Cambiemos. Bueno, estamos armando la agenda, cómo será el cierre del Frente, enseguida se los voy a preguntar. El doctor Cacase tendrá la chance, por su espacio, de ser el único representante, es uno por provincia, ¿no? Uno por provincia. Para el Parlamento del Mercosur, es un pedacito nuevo en la boleta. ¿De qué se trata? Ya se lo he preguntado, pero hay gente que por ahí... No, claro, es la primera vez que se elige en la historia. Por 160 años hemos elegido presidente, gobernador, intendentes, diputados, pero el Parlamento del Mercosur es la primera vez que se elige y por eso la campaña ha tenido mucho que ver con explicar su rol, su funcionamiento. Es un órgano que existe ya hace muchos años. De hecho, tenemos un representante por la provincia que es Adolfo Rodríguez Sá. Mucha gente no lo sabe, pero él lleva ya 6 años y 2 periodos en el Parlasur y poco o nada conocemos de cuál ha sido su tarea. ¿Y cobra por eso? Cobra como senador, claro. Pero por el Parlamento... Cobra 86.000 pesos como senador, como han informado los medios, y se desempeña además como parlamentario. ¿Es un cargo rentado, digo, el parlamentario? Es un cargo rentado. 6 años va cobrando Rodríguez allá en el Mercosur. Claro, y ahora van a cobrar como diputados nacionales. ¿Sí? Pero más allá del tema tema del salario, es un órgano que hay que prestigiarlo, hacerlo funcional, hacer que sirva para consolidar los objetivos del Mercosur, que es que haya un libre comercio entre los países que integran el bloque regional, libre circulación de capitales, de inversiones, lograr aquel objetivo de la constitución del mercado común del sur. Fíjate en cuánto sirve la integración en Europa, por ejemplo, donde el Parlamento Europeo resuelve hoy el 80% de las leyes del continente y el resto es de los parlamentos regionales. Pero esto es una tarea que lleva tiempo. La tendencia es hacia la integración regional porque por Orlando hay temas como la protección del medio ambiente, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, las situaciones como las que tenemos en la triple frontera, que requieren de una acción conjunta entre los países y para eso está el Parlasur. Entonces debemos prestigiarlo con representantes elegidos por la ciudadanía, que se sepa qué están haciendo, que rindan cuentas, que tengan trayectoria en poder mostrar de qué manera actúan en los órganos parlamentarios, y eso es lo que estamos buscando desde Cambiemos, con Mariana Zúbica a nivel nacional y yo soy el candidato aquí en la provincia. Guillermo, ¿qué prepara usted para el departamento de Pueyrredón? Si es electo senador el 25 de la tarde. Es un hombre que conoce San Luis, sabe su necesidad. Fundamentalmente, bueno, en primer lugar, como senador, yo tengo que acompañar y coordinar un programa con el gobernador, con las autoridades de mi espacio, de mi frente. Vas a ser el bloque del oficialismo. Y Va a ser oficialista. Voy a ser un bloque oficialista. No, es importante la recuperación de todas las instituciones de la República. Es decir, nosotros sabemos perfectamente que la República en San Luis funciona renga. Y es imprescindible recuperar eso. Recuperar es una oportunidad importante porque no soy el único candidato a senador, sino que hay 5 departamentos que renuevan el Senado, y nuestra aspiración, por supuesto, es que los 5 candidatos ocupen un lugar en el Senado, lo cual va a lograr, no una mayoría, pero va a lograr, bueno, si tenemos 5 sobre 9, sí. sí, va a ser así. Pero va a lograr un equilibrio en el funcionamiento de las instituciones. El Senado, yo siempre he sido muy crítico, es más, soy de aquellos que dicen que quiero ser senador para proponer la modificación de la Constitución y eliminar el Senado. Está bien. Es decir, yo creo que desde el punto de vista del derecho constitucional no tiene una justificación para la ilustración de la gente. El Senado de la Nación, los senadores son los representantes de las provincias, que son las fundadoras de la Nación.
Esto tiene una significancia importantísima dentro del derecho y de la República. En cambio, los departamentos son divisiones político-administrativas que pueden ser modificadas, basta que haya un acuerdo legislativo para hacerlo, y se podrían modificar en función de necesidades diversas. Por eso yo creo que una tarea fundamental es mejorar la representación, la inclusión política de la sociedad en la representación parlamentaria, con un proyecto de Alejandro, precisamente, que es la de poner al día la representación en función de las proporcionalidades, de cómo se han modificado los habitantes en los distintos departamentos, y adecuar esa representación a la cantidad de habitantes. Esto es mucho más importante que discutir incluso la inclusión de senadores por la minoría. Yo creo que sería meter a la provincia en un incremento presupuestario absolutamente innecesario, porque esto funciona perfectamente con la Cámara de Diputados. Hay otros temas, la Defensoría del Pueblo. Está bien. Es decir, la calidad institucional, y lo dijo nuestro candidato a gobernador en el otro bloque, es decir, nuestra calidad institucional está directamente relacionada a las posibilidades de la gente de tener acceso a la solución de sus problemas, o por lo menos al intento de solucionar sus problemas. Nosotros no vemos los senadores, ni vemos funcionando la Defensoría del Pueblo, que es un freno para las acciones o para las omisiones de los funcionarios. Esto forma parte de la necesidad de reinstaurar las instituciones de la República, que no es retórica, no es abstracta. Nos queda poco tiempo, no les voy a preguntar por la encuesta porque no les gusta hablar de encuesta. Vamos ganando. Ahora me contesta, el otro día le pregunté y dice no le doy bola las encuestas. ¿Ustedes creen en una polarización el 25 entre dos espacios políticos en la elección? Sí, definitivamente. Lo va a haber a nivel nacional, lo va a haber a nivel local. La gente sabe quién puede ganarle. Además nos ha elegido como rivales de esta hegemonía provincial. Nos dio un lugar en la primaria, todavía no se definió nada, todavía el gobierno de San Luis, el oficialismo, no ganó nada. Fíjate que el voto en blanco es prácticamente el 25-26% de la provincia. Ahí hay una señal muy fuerte de nuestros comprovincianos. No es un voto que lo castigó al gobierno provincial, es un voto que estaba en las urnas acompañando el proyecto y se ha dado cuenta de las profundas contradicciones, de que no podemos tener una provincia de la que nos enorgullecemos por sus rutas, pero sabemos que hay una deuda social, el trabajo en negro es tremendo, la gestión de la salud es calamitosa. Está bien, castigó al oficialismo, pero no se los puso a ustedes. No, ¿por qué? Bueno, porque para eso están las primarias y para eso hay un proceso de reflexión del electorado. Y nosotros, nuestra cercanía a la gente con nuestra propuesta es para representar ese voto. O sea, tenemos la confianza, queremos representar ese voto, sabemos que va a haber una polarización, o por lo menos así confiamos que sea, porque además la gente se da cuenta que hay que cambiar cosas. O sea, la salud de San Luis hay que cambiarla. En el país nosotros tenemos que desarrollar el país federalmente, no alrededor de Buenos Aires, sino las economías regionales, y sabe que su voto es clave para eso. Lo que ha mostrado las primarias, Orlando, es que somos la única fuerza política capaz de lograr ese cambio. Solo a través nuestro se puede lograr vencer al kirchnerismo y que haya un gobierno nacional distinto. Solo a través nuestro se puede lograr un gobierno distinto también en la provincia. Yo creo que con la corta experiencia que tenemos del sistema electoral con primarias, se viene repitiendo desde el 2011 hasta la fecha, que normalmente el ciudadano en las primarias hay un alto porcentaje de voto en blanco, que yo lo interpreto de la siguiente manera. En la primaria el ciudadano elige, y elige hasta parcialmente. Y me parece que el que vote en blanco dice, bueno, no estoy de acuerdo con el gobierno, pero quiero que los que aspiran a reemplazar al gobierno mejoren. Bien. Y esto es lo que me parece que hemos hecho desde el 9 de agosto hasta estos días. El segundo tema, porque hay gente que cree que el gobernador también se elige con balotaje. Pues es bueno aclarar que no. No. Balotaje hay solo para el presidente.
El 25 de octubre o nosotros continuamos con la hegemonía Rodríguez Sá o José Ricardo Gobernador. Y yo tengo la confianza que el pueblo de San Luis, la mayoría del pueblo de San Luis, sabe que para volver a tener libertad e igualdad hay que volver a crecer y para crecer hay que cambiar. Bien, seguramente la próxima semana nos veremos las caras, será la última chance que tendrán todos los candidatos de expresar sus proyectos. Lamentamos mucho que no haya habido debate. Bueno, nosotros también, nosotros también. Les agradecemos la visita, tengo que ir rápidamente a Villa Mercedes, donde hay caras conocidas del otro lado, su Villa Mercedes. El próximo intendente. El próximo intendente, bueno. Un intendente joven, un proyecto con mucha fuerza, pero que además puso en común a muchas generaciones de militantes políticos de distintas fuerzas. Estamos todos orgullosos, hay una unidad muy fuerte. Ningún ruido que pueda haber. Están todos unidos en el frente, ¿no? No hay ninguno peleado, no. Y el que está en peleas porque está en otro proyecto, que no es el de Cambiemos. Perfecto, vale la aclaración. Gracias por venir. Seguramente la semana próxima estaremos en algún momento en contacto en nuestra programación. Será, como dije, la última chance antes de la veda. Y rápidamente tengo que viajar a la Villa Mercedes de Walter. ¿Está perdiendo River todavía? ¿Está perdiendo River todavía? Bueno, quería despedir a José con esto. Bueno. Ya la alegría la tuvimos la semana pasada. Por los puntos también. Bueno, vamos a ver quién festeja al final del campeonato. Gracias a los 4 por venir. Gracias. Han sido muy amables. Voy a Villa Mercedes, Gustavo, buenas noches, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Orlando, buenas noches para la mesa, y un excelente mes, un saludo a todos. Bueno, desde Villa Mercedes estamos entonces, Orlando, con el equipo de trabajo de TVC Mercedina, y con la presencia esta noche, usted estaba adelantando, Orlando, de el doctor Carlos Andriotti, candidato a intendente por Cambiemos. Bueno, doctor, muy buenas noches y gracias nuevamente por estar aquí para expresar todos los proyectos e ideas, como lo decían sus pares, sus compañeros allí en San Luis. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches para vos, buenas noches para esta audiencia. La verdad que es un gusto poder estar conversando de vuelta con vos en estos últimos días que nos quedan de cara a las elecciones del próximo 25 de octubre, llegando a la gente con las propuestas, las ideas, los sueños que tenemos para construir un Villa Mercedes mejor. Bueno, cuando hablamos del proyecto y todo lo que tiene que ver con la ciudad de Villa Mercedes, casi 110.000 habitantes, una ciudad que va creciendo, es importante que a su vez las responsabilidades que tiene el Ejecutivo vaya en la mano de este crecimiento. ¿Por qué me refiero a esto? Sabemos que tenemos solamente para Villa Mercedes, reitero, una ciudad de 110.000 habitantes, 397 millones de pesos. ¿Qué pasa con ese compromiso que le falta al Ejecutivo Provincial y que si de este frente Cambiemos se puede revertir? ¿Y de qué manera sería? A ver, nosotros tenemos que cambiar el modelo de desarrollo de la ciudad, de la provincia de San Luis, especialmente de las grandes ciudades. Sí. Yo siempre me gusta, cuando veía los otros días el debate a nivel nacional, lo escuchaba a Adolfo Rodríguez Sá reclamar el federalismo y la coparticipación de la nación en la provincia, y decía, mira qué paradójico que el representante, el creador de un modelo político en San Luis que llevó a ser la provincia que menos coparticipa a sus intendencias, que vendría a ser el federalismo interno dentro de la provincia, es el que reclama a nivel nacional un mayor federalismo. La provincia de San Luis está coparticipando apenas superior al 6% anual de su presupuesto. Villa Mercedes va a recibir de coparticipación provincial este año 220 millones de pesos, que es casi el 1,5 del presupuesto que va a tener la provincia para administrar la segunda ciudad más grande de la provincia, y aparte para una administración de la brindación de unos servicios en una ciudad que se hace cada vez más compleja, porque vamos creciendo con esta cadena de casas que se están construyendo, que son bienvenidas, que están muy bien que se hagan, pero en las cuales no tienen pensado como el municipio después tiene que llevar la prestación de servicio a zonas que antes no lo tenían. Pues estamos haciendo en muchos casos casas, barrios sin tener otros barrios cerca, con lo cual para el municipio tiene que llevar el barrido, la limpieza de las calles, la recolección de residuos, el agua, la cloaca, el servicio público de transporte, que no lo termina prestando ni rápido ni bien. Nos encontramos con que hay casas que ya han sido entregadas, que están habitadas hace más de 2 o 3 meses, que todavía no llegan el servicio público de transporte, Claro. como por ejemplo. Una falta de coordinación, una falta de compromiso con el Hay una resto de falta la de sociedad, ¿no? planificación.
Lo que falta es, a lo que hay es una falta de planificación, una falta de entendimiento, provincia, municipio, en ver qué obra necesitamos, cómo la necesitamos, dónde la necesitamos, por qué la necesitamos, cuáles son los recursos que necesita Villa Mercedes para poder crecer, que si bien es cierto que Villa Mercedes recibe muy poco coparticipación a nivel provincial, estamos en el puesto 50 de los municipios de coparticipación, del primero que es Estancia Grande, el 50 de Villa Mercedes, el 49 de la ciudad de San Luis Capital, o sea, somos una de las ciudades de la provincia que menos coparticipación recibe per cápita por elector o por habitante. Eso por un lado, pero también es cierto que tenemos un modelo de gestión en el municipio que está agotado. Todos los años venimos teniendo un fuerte incremento en las tasas que no lleva en la misma proporcionalidad en incremento en los recursos propios que genera el municipio. Recursos propios que, por ejemplo, se incrementan con la cantidad de funcionarios. Que se incremente el gasto. Sí, gasto, no la recaudación. Gasto. Exactamente, pero mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Para el año 2016 nosotros prevemos un aumento de las tasas generales de un 28%. Pero ese aumento del 28% no va a generar en Villa Mercedes un crecimiento en la recaudación solamente del 16%. ¿Qué significa esto? Que mientras más aumentamos las tasas, más contribuyentes dejan de pagar. Es una ecuación que se viene dando hace tiempo, lo que nos está generando tener pocos recursos. Si encima esos pocos recursos los gastamos mal o los desperdiciamos en mantener una cantidad de funcionarios que no tienen una función asignada, que a su vez de esa cantidad de funcionarios gastamos después en contratos, en jóvenes profesionales, en prácticas profesionales, en todo nos lleva a que el gasto de personal en el Ejecutivo Municipal se nos lleve más del 80% de lo que se recauda, ya sea por coparticipación provincial, nacional o por recursos genuinos. En Villa Mercedes tenemos una planta funcionaria de casi 140 funcionarios, más una cantidad de monotributistas contratados y jóvenes profesionales, para un municipio que no presta, salvo la recolección de residuos en el casco céntrico de la ciudad, no presta ningún servicio propio, porque todo el barrido de las calles de la ciudad está terciarizado. La limpieza de las oficinas del municipio es terciarizada. La recolección de los residuos de los barrios es terciarizada. ¿Son los famosos compromisos políticos? A ver, la obra pública que hace el municipio la hace a través de terciarizaciones y de empresas. Es solamente una planta funcional que sirve para mantener una estructura de poder que es la que tiene compromiso federal, en especial Mario Raúl Merlo, que va por su 6º mandato en los últimos 28 años que tenemos de democracia en la ciudad de Villa Mercedes. ¿Esto se puede revertir? ¿Esta es la solución? Seguro. Entonces, esto se puede revertir con una decisión política, no hay que hacer magia para resolver esto. Es una ecuación simple. Tenés que tomar la decisión política de tener pocos funcionarios, pero dedicados plenamente a la gestión. La gestión municipal no es una gestión que atiende en horario de comercio. Claro, la gestión municipal tiene que ser una persona que es el servidor público que se ofrece para estar en un periodo, por eso creo que no tendría que haber reelección, y ese periodo, esos 4 años, se tiene que dedicar pura y exclusivamente a la gestión municipal, a atender los problemas de la gente, que son las 24 horas del día. No puede ser que el empleado o el funcionario municipal a la tarde tenga otro trabajo o haga otra cosa. Tiene que estar dedicado full time a la gestión municipal. Por eso es tener pocos funcionarios, pero bien rentados. Bueno, y a lo que tiene que ver con la visita propiamente que hace semanas atrás tuvimos del candidato a presidente Mauricio Macri en el Salón de Santa Teresita de nuestra ciudad, uno de los temas puntuales fue tratar el ingreso a Villa Mercedes. Hoy sabemos que esto es un poco polémico, cuál será o cómo se puede dar un... con respecto a una propuesta interesante, ¿no? Sí, nosotros en Villa Mercedes hace 10 años, o más 12 años, desde que se inauguró ya por el 2003, la autopista de la Serranía Puntana o la autopista de la ruta número 7 que nos pasa por arriba. Sí. Nos pasa por arriba porque no supimos en su momento defender los intereses de Villa Mercedes para tener un ingreso como la gente en esa autopista con el entonces intendente Mario Raúl Merlo, y no han sabido las gestiones ni de Mario Raúl Merlo ni de Blanca Pereira, que son los que todo después conseguir que la provincia, porque es la que tiene la concesión de la ruta nacional a través del peaje, realice la obra de infraestructura necesaria para jerarquizar los ingresos a Villa Mercedes. Esto de jerarquizar los ingresos a Villa Mercedes no es por una cuestión de orgullo mercedino, que sí es muy bien que lo tengamos, y yo me sentiría orgulloso que entrando a mi ciudad hay un cartel que te identifica dónde está Villa Mercedes, sino también por un tema de un desarrollo comercial y productivo que Villa Mercedes necesita.
¿Qué puede hacer el Frente Cambiemos, doctor Andreotti, con respecto a otro tema primordial, que es los ferrocarriles? Sabemos que por ahora no se va a licitar Villa Mercedes, Justo Arac, San Luis, y bueno, sería algo fundamental que tanto sea la ciudad capital como Villa Mercedes, la segunda ciudad. Eso ha sido un compromiso de Mauricio Macri, que asumió en la visita que tuvimos el día 24 de septiembre en la ciudad de San Luis, que el ferrocarril no solamente va a pasar por Villa Mercedes, sino va a pasar por San Luis, va a respetar su ruta original y se van a hacer las obras necesarias. Y las inversiones. Y las inversiones necesarias. Y esto no es solamente una cuestión de capricho. Nosotros, el gobierno de la provincia creó una zona de actividad logística en la ciudad de Villa Mercedes. Para darle potencial a esa zona de actividad logística, nosotros tenemos que abaratar los fletes. Y para abaratar los fletes en este país no tenemos otra herramienta que no sea el ferrocarril. Si el ferrocarril no pasa por Villa Mercedes y por San Luis Capital, la zona de actividad logística no va a servir de poco y nada. Porque no nos va a servir para concentrar la mercadería y mandarla más barata al puerto, sino a través del ferrocarril. Bueno, otro de los temas importantes, y podemos decir que es un flagelo para no solamente Villa Mercedes, sino el resto del país, la provincia, que es la droga. ¿Ustedes tienen un cronograma de trabajo para la lucha contra la droga, el narcotráfico y esos famosos kioscos que obviamente son de público conocimiento, que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad? Sí, mira, el tema de la droga se combate de dos perspectivas. En una es la política criminal que se tiene que llevar a cabo desde la provincia en el combate del narcotráfico, y desde el otro desde una cuestión social, que es donde tiene que estar muy presente el Ejecutivo Municipal por ser el primer esfera de gobierno, que es la contención sobre todo de los jóvenes y de los adolescentes. Yo siempre digo que el narcotráfico es más fácil ganarle si le sacamos clientes que si lo enfrentamos por la vía de las armas. Y para sacarle clientes nosotros le tenemos que dar contención a los jóvenes y a los adultos de Villa Mercedes que no tienen contención. Hoy andábamos recorriendo el barrio Viva San Luis, que es una barriada importante de Villa Mercedes, tiene 350 casas, tiene un barrio aledaño por una cuadra, que se han hecho las 500 viviendas nuevas, y veíamos como en todo ese sector de la ciudad, que debemos estar hablando de casi mil viviendas. Si hacemos un promedio de 4 habitantes por bien, tenemos casi 4.000 personas, no teníamos un lugar cultural, no teníamos un lugar para practicar deporte, no teníamos un salón para que el vecino se junte. Lo que nosotros tenemos que hacer es reactivar las actividades en los barrios. El Estado tiene que ir al barrio. El Estado tiene que buscar el problema y el vecino, no el vecino buscar al Estado. Para eso tenemos que tener una escuela municipal de deportes, una escuela municipal que tenga talleres culturales, talleres de danza, talleres de teatro, talleres de títere, talleres de ajedrez, de inglés, y que esos talleres se den periódicamente y semanalmente en los barrios, y que los deportes se practiquen semanalmente y periódicamente en los barrios. Que el joven tenga una perspectiva, que se sienta querido, que se sienta protegido, que se sienta importante, que se sienta que puede superarse, que puede mejorar, que emprende lo que es la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la solidaridad, y que no esté el tiempo libre en una esquina tomando una cerveza, que es el paso principal para entrar en las drogas, sino que tenemos que contenerlo, ayudarlo e invitarlo a soñar con un futuro mejor, que no va a ser otra cosa que un Mercedes mejor. Exactamente, y eso esperamos que así sea, doctor Carlos Andreotti, candidato a intendente por Cambiemos. Agradecemos la visita, ¿sí? Y bueno, tenemos una semanita todavía para seguir comentando los proyectos amplios que tienen desde Cambiemos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Gustavo, por haberme invitado, y como siempre es un gusto estar acá con vos. Bueno, Orlando, proponemos la pausa desde aquí, desde Villa Mercedes, con el móvil. Adelante ustedes con modelo político, y posterior estaremos desarrollando más actividades dentro del programa. Gracias y hasta luego. Regresamos aquí a nuestros estudios haciendo modelo político. Ya pasó hace un rato, estuvo la gente del Frente Cambiemos, casi boleta completa por el 25. Luego fuimos a Villa Mercedes a dialogar también con otros candidatos y bueno, volvimos a invitar casi una boleta completa para el 25. Pero en este caso son los representantes del Frente para la Victoria, a la cual como siempre le agradecemos la amabilidad de aceptar la invitación. Está el doctor González Espíndola, candidato a gobernador. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Orlando? Un gusto tenerlo, ¿eh? Un gusto mío, gracias por la invitación. No, el agradecido somos nosotros de que dediquen un tiempito, no para nosotros, sino para la gente. Sergio Guardia, el hombre allá del departamento Junín también, un gusto tenerte, Sergio, ¿eh? Muy buenas noches. Gracias por venir. Ivana, candidata a diputada nacional. Buenas noches. Gracias. También, casi, viene seguido, Ivana, viene seguido. Y Nicolás, un gusto, un gusto tenerte. Igualmente, Orlando, muchísimas gracias. Bueno, dos casi boletas completas, digo, tuvimos a hacerte un partido y les va a tocar cerrar en este caso nuestro modelo político de hoy 14 a ustedes. Le pregunto lo mismo a la otra lista como a esta. ¿Cómo van cerrando este tema de la campaña? ¿Cómo les va yendo? ¿Les queda algo por hacer? ¿Está todo hecho? Queda por hacer siempre hasta el último día de la veda, digamos. A partir de la veda ya ahí va a ser el que vamos a decir. Inclusive va a quedar todavía para hacer después de la veda. Siempre el voto a la casa de algún amigo se lo llevas después de la veda. Pero sí, la verdad que nosotros estamos organizados. Nos dividimos naturalmente y diariamente la provincia. Algunos están por el departamento Junín, el departamento Chacabuco, otros vamos por Ayacucho, otros días estamos en Capital, pero esta lista de alguna forma se la encuentra la manera de estar en toda la provincia. Digo que es un partido nuevo en la provincia, digo, a pesar de que tiene más de 10 años, digo, en la provincia es un partido nuevo. ¿Cómo hacen ustedes? Yo le pregunté al otro día a Ivana cómo caminaba la ciudad. En el interior, ¿cómo hacen ustedes para llevar la propuesta del Frente para la Victoria? Sergio, allá en el norte. O donde te toque. Recién bien lo decía Daniel, uno está caminando toda la provincia y está llegando de la forma que más puede, ¿no? a través de los medios y por supuesto caminando. Y hay muchos militantes que lo están haciendo. Es difícil porque nosotros recién acabamos de llegar de Quilmes, Nico me decía que están llegando de Villa Mercedes, pero de Quilmes entramos por Luján y caminamos por varios lugares del centro de Quilmes y la gente nos pregunta y cuando uno va transmitiendo lo que es este modelo, lo que es este proyecto y lo amplio que es y lo que lejos que está en algunos lugares de que este proyecto se haga realidad. Entonces esto uno lo va transmitiendo de boca en boca, caminando y por supuesto a través de los medios, ¿no? Y por supuesto hay algo muy real, ¿no? Las instituciones del orden nacional cada vez tienen mayor fortaleza en toda esta ciudadanía porque realmente uno va viendo cómo han crecido y la cantidad de políticas públicas que van bajando de eso. Hablo de ANSES, hablo de PAMI, hablo de desarrollo social, de campo, o sea, todas las instituciones nuevas para nuestra provincia, que antes no las veíamos, o las teníamos en Capital, en Villa Mercedes algunas, y en el interior no. Hoy nos lo están pidiendo oficinas de ANSES en Concarán, en Tilizarao, en Quilmes, en el sur, en todos lados, porque saben los beneficios que traen. Y esto, bueno, esto nos está demostrando a nosotros que este partido nuevo, por decirlo, esta forma de trabajo que nosotros estamos llevando todo el interior de la provincia, es como que nos estamos haciendo mucho más fuerte para poder llevar ese mensaje que en el país está ya prácticamente en todo. En San Luis lo vemos que está un poco excluido, ¿no? Si la gente pide cada vez que llega, en este caso a ustedes, significa que durante mucho tiempo no lo tuvo. Totalmente. Ahí Sergio decía algo en cuanto a los organismos nacionales, que es cierto, y nosotros durante todos estos años, los organismos, digamos, digamos, es tan importante la cantidad de las políticas públicas que se generan a través de los organismos nacionales, que dependen de los distintos ministerios nacionales, que es necesario llevarlas al territorio. Y nuestros organismos, nuestros funcionarios, la verdad que nunca se quedaron en la oficina solamente, sino que nosotros trasladamos las políticas públicas al territorio donde hay que estar, donde realmente se conocen cuáles son las necesidades, y si bien, como dice Sergio, hay muchísimos lugares que no lo tienen por una decisión política, como vos bien decís, que desde hace 30 años gobierna la provincia y que claramente es una decisión deliberada de obstaculizar la concreción de políticas públicas nacionales en la provincia. Hoy, sin ir más lejos, por ejemplo, tuvimos operativos de distintos organismos nacionales, PAMI, ANSES, Renatea, y estuvimos con la delegación del Ministerio de Salud de la Nación, con los trailers sanitarios en Villa Mercedes. Mañana vamos a estar en Acher y el viernes vamos a estar en las Sierras de las Quijadas.
también con una de las cuestiones más sensibles que encontramos en nuestra provincia, que es el tema de la salud. Bien. Y toda la demanda que hay en torno a eso, ¿no? Bien, tu espacio en la lista es parlamentario del Mercosur. Así es, ¿no? Digo, te estás preparando para eso, seguramente, como muchos candidatos. Cuando llegás y propones tu espacio que pretendes ocupar, ¿cómo le explicas a la gente? ¿Qué te dice la gente? ¿Para qué es? ¿Cómo beneficia? ¿Para qué sirve? Claro, como bien vos decís, Orlando, es como, digo, al ser un cargo electivo nuevo, digo, mucha gente te interroga sobre, digo, cuál es la función, digo, de forma rápida y sencilla podríamos decir que es como una especie de, bueno, de parlamento, ¿sí? De cámara legislativa, por decir de alguna forma, como un consejo deliberante, como una cámara de diputados, pero que en vez de actuar en el contexto de nuestro país, actúa en el contexto del Mercosur, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De un conjunto de países de nuestro continente sudamericano, ¿no? Está bien. Y desde ahí, bueno, creo que lo importante es entender cómo siempre a lo largo de la historia de la misma humanidad, las salidas y los saltos evolutivos se dieron en los agrupamientos mayores, ¿no? Del individuo a la familia, de la familia al grupo, del grupo a la comunidad, de la comunidad a las naciones. Y bueno, y hoy hablamos también de política internacional en el contexto de continentes. Y desde ese lugar creo que es importante, en primer momento, ver a nuestra nación en ese contexto continental, ¿sí? Y por otro lado, pensar cómo esa evolución, ese desarrollo en torno al Mercosur, también a provincias como las nuestras, con sus posiciones geográficas, con sus capacidades productivas, con sus economías regionales y demás, pueden ser beneficiadas en un proyecto de integración sudamericana, y no solamente eso, sino en un proyecto sudamericano con estas tendencias políticas, digo, que encabeza y que lleva adelante el Proyecto Nacional Popular y que representa a Daniel Scioli también, ¿sí? Hablando ¿sí? del valor agregado en origen, hablando del mercado interno, del desarrollo del interior y de muchísimos otros puntos que para nosotros son fundamentales. Bien. En el contexto nacional y en San Luis, ¿no? La elección del 25, dentro de pocos días, parece ser hacia el oficialismo, a la nación contra el oficialismo que hoy tiene a la doctora Kirchner, y en la provincia a lo que hoy ostenta el contador Poggi, que pretende el mismo partido. Le pregunté lo mismo al otro partido. ¿Qué los hace distintos a ustedes? Y ustedes, como lo vienen repitiendo, son la mejor opción para gobernar San Luis desde el 10 de diciembre en adelante. ¿Qué los hace distintos y cómo lo harían? Primero, que nosotros en nuestra campaña también lo hemos expresado y conversando con la gente, hablamos de razonabilidad, se puede decir sentido común. Nosotros tenemos una provincia donde reconocemos que hay muchas cosas que se han hecho bien, pero lo que son las cuestiones esenciales, como el sistema de salud, como generar fuentes de trabajo, que no todo el mundo tenga que vivir del sector público o de un plan social, que para nosotros es esencial en una provincia. Esa es la principal diferencia. Nosotros no marcamos que venimos a hacer un cambio rotundo de todo y un cambio caprichoso de todo lo que está bien. Pero sí hay una deuda importante que está en el sistema de salud, que nosotros venimos y decimos, hay que invertir en el sistema de salud lo que sea necesario. No se puede regatear en el sistema de salud el salario de un médico, o la designación de una enfermera o la compra de una ambulancia. Porque estamos hablando justamente de lo más esencial de nuestra sociedad. Y acá en San Luis observamos que se dan situaciones que desde nuestro punto de vista hay falta de razonabilidad. Porque si en una familia uno tiene un hijo enfermo, el dinero que tienen, ¿qué lo va a gastar? El médico y el remedio. En el Estado debe pasar lo mismo. El Estado debe invertir lo que sea necesario en la salud social. Y no pasa lo mismo. Lamentablemente hay muchísimos gastos que son innecesarios, o que por ahí, bueno, está bien que se hagan en una situación donde se diga, no nos falta nada en el sistema de salud, gastemos en un carnaval lo que querramos. Bien. Pero eso es la falta de sentido común o razonabilidad. Eso los hace distintos. Eso nos hace distintos. Sergio, como un viejo, ¿no? Viejo por el tiempo que llevas en la política, el proyecto que ustedes integran es el mejor y coinciden con el más débil proyecto oficialista en la historia democrática de San Luis. ¿Entendiste? Si ustedes encabezan el mejor proyecto opositor frente a lo que muchos dicen es el más débil de los proyectos oficialistas que se puso a disposición del electorado. No, yo creo que nosotros
nuestro país tiene una oportunidad única de una continuidad de un proyecto que viene con muchísimas fortalezas. Entonces, por eso, desde ese punto lo vemos como que es el mejor. Hoy, el que va a continuar gobernando a partir del 10 de diciembre va a continuar en base a cimientos sólidos, con muchos derechos ya, que son reconocidos, ¿no? Y vamos por una mayor cantidad de derechos. Yo recién me escuchaba a Nicolás, cuando él hablaba de la integración de los países y esta fortaleza que tenemos que tener, y hablaba de San Luis puntualmente, como representante del Parlasur de nuestra provincia, y habló también parte geográfica y de la fortaleza de nuestra provincia. Yo creo que de ahí también hay que tomar, porque hoy la política cambió en muchos aspectos. Hoy no hay que pensar en lo que nos pasaba en el 2001, 2002, en esa época, ¿no? En que a los jubilados se les restaba el 13% de su haber y hoy tenemos 30, 40.000 jubilados más aquí en la provincia de San Luis. O sea, tenemos oportunidades únicas para continuar con este modelo, con este proyecto. Entonces, de ahí creo que lo vemos como el mejor proyecto, ¿no? Bien, ¿y en la provincia? Al margen, pues yo te digo, del lado con ideologías y bases del radicalismo, Alfonsín ya venía con estas ideas, inició mucho de esto, y que después Néstor y Cristina no solo que lo fortalecieron, sino que los pusieron en marcha, los instalaron, y hoy ya son un hecho, una realidad. Por eso nosotros también tenemos esta idea de continuidad de este mismo proyecto, ¿no? ¿Y qué rol van a tener los jóvenes, Ivana, Nicolás, en este proyecto? Y bueno, ¿O tienen y quieren tener? Sí, digamos, creo que ha habido una consolidación de la juventud en lo que respecta a la participación política, que como dice Cristina, no fue magia, es decir, se generaron por una decisión política las condiciones necesarias para que la juventud empezara a participar activamente en la política, llegado hasta hoy, en donde podemos nosotros como representantes de una parte de la juventud, Nico, yo, y un montón de candidatos del Frente para la Victoria en todo el interior de la provincia, representar a la fuerza política en las candidaturas y obviamente trabajando para representar al pueblo de San Luis en los lugares en donde nos toca disputar en estas elecciones. Y creo que eso, hay una fuerza de la juventud consolidada. Creo que eso ya es un hecho, pero por supuesto que queremos seguir avanzando en la conquista de derechos, en la institucionalización de muchas conquistas, porque nosotros tenemos, digamos, muchos niveles de participación en la política, pero necesitamos también institucionalizar algunas conquistas de derechos. Por ejemplo, en su momento nuestro candidato a gobernador, Daniel González Píndola, presentó en la legislatura provincial una ley de juventud. Luego en esa misma semana también la anunció Cristina a nivel nacional, una ley nacional de juventud que viene de alguna manera a institucionalizar todas las conquistas logradas para seguir avanzando en ese camino y que, digamos, no se pueda retroceder en ese sentido. Bien, tengo un informe para que lo puedan compartir y después nos quedan los últimos minutitos con ustedes. Este es el informe, lo compartimos. Argentina 2015. ¿Una elección polarizada? El imaginario argentino parece ser una historia de dicotomía. Desde el histórico Braden o Perón, el resto fue radicales o peronistas. En este 2015 los extremos parecen no estar tan claros. Modelo Político hace algunas observaciones sobre los candidatos a presidente rumbo a octubre. Scioli: el silencio ha sido su mayor virtud. Quisiera ser el paladín, pero es tan solo un comodín peronista. Es el ganador en las encuestas, el gran ausente en el debate. Una silla vacía, pero con votos seguros, a pesar de la crítica periodística y política. Macri: el del compromiso cortoplacista. Si pierde, se va a Hawái con su esposa Juliana. Segundo según las encuestas y los resultados de las PASO, con casi 27 puntos, apuesta al balotaje. Trabaja discursivamente con la comparación. La esencia de su mensaje es: lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires se puede replicar y mejorar a nivel nacional. Massa: a 17 puntos de Scioli. Sus posibilidades tienen más que ver con afianzarse como candidato que con asumir en diciembre. Radicalizó su postura contra la delincuencia. Su discurso podría ser el de un gerente de un barrio cerrado. Más cámaras, más castigos, más encierros y más controles. Stolbizer y Del Caño, teniendo escasas posibilidades electorales, son protagonistas. Si la disputa eleccionaria estuviera marcada por los discursos, serían dos claros ganadores.
Rodríguez A., el hombre reincidente, sigue sumando candidaturas y centra sus esperanzas en el electorado cuyano. Sabe que tiene pocas chances, pero sus votos tendrían valor en una segunda vuelta. Esta carrera eleccionaria deja algo en claro. Hay 2 candidatos de peso. El resto cobrará importancia en caso de una segunda vuelta en la que volverá a modificarse el mapa político nacional y provincial. ¿Podrán influir las plataformas nacionales en las locales? Bueno, ¿hay arrastre o hay influencia de estructuras nacionales en la provincia, el 25? Y sin duda que todos los peronistas, como lo menciona también el informe sobre Scioli, y como buen peronista van a tratar de que un peronista gane en la primera vuelta. Bien. Entonces, esto también a nosotros como candidatos de un frente, que si bien es transversal, donde es más, nuestra fórmula es una forma peronista radical, que venimos trabajando hace mucho sobre un proyecto, sin duda que esta influencia nos va a dar una mano importante. ¿Coinciden que se podría polarizar de la forma que está planteado este informe, la elección? Yo creo que hay... No sé si les pregunto porque ustedes dicen que gana en primera vuelta el gobernador Scioli. Digo, pero esos 2 personajes que salen ahí, el gobernador Scioli y el jefe de la ciudad que es Macri, ¿son los 2 que más porcentaje van a sumar el 25? ¿Coinciden en eso? Sí, claramente, digo, habría que ver, cuáles son las expresiones electorales. Lo que sí me parece importante remarcar es que, más allá de los candidatos que son, sí, obviamente sujetos, son personas como todos nosotros, hay proyectos políticos, hay políticas públicas desarrolladas y hay gestión detrás de esto. Hoy el compañero Daniel Scioli no solamente representa su propia historia, sino que representa la historia del mismo proyecto político. Y algo que me pareció importante remarcar, quienes dicen hoy que Scioli representa simplemente un actor de este proyecto, sí, que es un sujeto, son los mismos que posiblemente decían esto cuando Cristina era candidata a presidenta de la Nación, decían que era un muñeco de Néstor. Y creo que poco tuvo la compañera Cristina Fernández de Kirchner de muñeco con la representación y la política que llevó adelante en sus 2 mandatos presidenciales. Entonces creo que también, quienes un poco vociferan que Scioli es otro de esos muñecos, o es una forma, simplemente una cara sin votos propios, tendrían que también esperar al tiempo. Nosotros estamos seguros que tenemos un compañero que va a hacer continuidad a este proyecto político y que va a ser un gran presidente como lo ha sido Néstor y Cristina, ¿no? Sergio, el nombre de Sergio Juárez suena desde hace años en San Luis en la política. ¿Te imaginaste alguna vez tener fórmula con un peronista? Sí, de hecho, vengo trabajando con este modelo desde el año 2003, ¿no? Cuando fuimos sacados del mapa, la vida de Merlo. Bueno, Néstor Kirchner me atendió, su vicepresidente era Daniel Scioli, quien tuve la oportunidad de ir en aquel momento al Senado de la Nación a hablar con él, y en donde me abrió varias puertas para trabajar, y de ahí que el proyecto de Néstor Kirchner y Cristina en la vida de Merlo hoy aún se lo ve, a través de distintas políticas. Hay un SIC, hay un centro de elección comunitaria, hay una casa del Bicentenario, hubo y hay todavía gente trabajando que estaba desempleada en aquel momento y que se pudo capacitar, y hubo muchas políticas, escuelas de oficio, bueno, un montón de cosas, ¿no? que en realidad, y creo, volviendo a lo que recién preguntabas, yo hago una reflexión sobre esto. Yo creo que hoy no hay más antiperonistas y radicales antirradicales. Yo creo que hoy hay 2 proyectos bien claros. Uno es la derecha y el otro es el campo popular. De esto se está polarizando, por eso yo creo que no va a haber balotaje. Ayer mismo, 39 intendentes radicales de Córdoba, de la provincia de Córdoba, ya le dieron el sí a Scioli y que lo van a acompañar, porque saben que va a haber continuidad en obra, en infraestructura, lo que los pueblos necesitan para poder mejorar el hábitat de su gente. Va a continuar con esto, como recién me decía Nico, es de los candidatos que estábamos viendo recién, y de los 2 posibles que puedan llegar, porque tampoco sabemos si Macri puede llegar o no, porque Massa está acercándose, porque él está decreciendo últimamente, quien se mantiene y está aumentando es Scioli únicamente. Creo que los 10 puntos de diferencia están garantizados, lo que habría que es superar el 40% de Daniel Scioli para ganar en primera vuelta. De estos 2 candidatos que podrían llegar a un posible balotaje, Scioli es el más creíble. Bien recién lo marcaba Nicolás, es el más creíble de todos. No ha habido un discurso que se haya cambiado en los últimos años de él, como si uno lo nota en los otros candidatos, que han venido
en los últimos meses cambiando y empezando a coincidir con ciertas políticas que antes estaban en contra. Y esto la gente lo está tomando. Por eso yo creo que el voto hoy no es, y recién lo decíamos y uno lo remarca, de poder trabajar un peronista con un radical en un modelo del cual nuestro dirigente, como fue Irigoyen, como fue Alfonsín, o como fue Perón, y fue Néstor, y ha sido Cristina, han venido luchando estas luchas que han tenido que sortear para poder tener estas conquistas, que recién también lo hablaba. Se los preguntaba porque los que comenzamos alguna vez a consumir política eran, la Argentina era bipartidista, eran peronistas radicales, y luego la nueva política fue agregando, no digo mezclando, sino en la conjunción de intereses por el bien común, y fueron peronistas radicales y se juntaron y aparecieron expresiones nuevas. Y de hecho, disculpame, me hiciste una pregunta en realidad como que uno estuviese en un camino equivocado, y la verdad es que cada vez que va pasando el tiempo me siento... No, yo te pregunté, como naciste radical, ¿te imaginabas con una fórmula con un peronista? Pero el radicalismo en sí, como partido político, en los últimos años ha apoyado a López Murphy, ha apoyado a Lavagna, apoya a Macri, no tenemos ni... O sea, es una crítica a tu partido. Es una crítica a mi partido. Entonces yo hace 12 años que estoy en un proyecto en el cual no me he ido porque me siento identificado y veo que las políticas están llegando a los más necesitados y que hay una igualdad en la distribución de la riqueza y hay un objetivo muy claro de cuidar nuestras reservas. Esto que se hablaba, Nicolás, que mucha gente no entiende de qué es el parlamentario, la defensa que está haciendo nuestra presidenta a nivel mundial, no lo elogiamos nosotros. Pero, pucha, ¿cuántos quisieran tener un presidente que salga con esa garra a defender los intereses del país, de uno? Hoy no escuchamos más Riesgo País, no escuchamos más Fondo Monetario, estamos en otra lucha que va mucho más allá de la que teníamos hace 10 o 15 años atrás, ya han sido superadas. Entonces, por eso no se puede hablar de un cambio, hay que hablar de una continuidad, hay que hablar de un fortalecimiento, hay que hablar de ampliación de los derechos que han sido ganados. ¿Y por qué las críticas permanentes al modelo? Y al nivel, bueno, eso, con el tema del bipartidismo, lo uno, esta pregunta que haces también, me parece que hoy ya la Argentina no es bipartidista, sino que estas expresiones de qué surgen, justamente de lo que decía Sergio, de dos modelos de país muy claros, y han pasado un montón de cosas, no en la Argentina, han pasado muchas cosas en el mundo. Entonces todas las crisis que sufrió América Latina durante la década de los 90 y principios del siglo XXI, digamos, fueron determinando la aparición de estas nuevas expresiones que en definitiva se resumen en esto, la derecha y el campo popular, que es el modelo con el que nos identificamos, radicales, peronistas, comunistas y un montón de fuerzas políticas que integran el Frente para la Victoria en nuestro caso. Entonces, creo que eso, nosotros somos muy claros cuando exponemos, vos podés coincidir o no, la gente puede coincidir o no, pero somos muy claros cuando exponemos a qué modelo de país nosotros pertenecemos y qué tipo de política vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer si nosotros llegamos a representar a la gente. Lo cual, desde la derecha, no lo pueden decir, no lo dicen, no lo pueden decir, no lo pueden decir los candidatos de Cambiemos tampoco, porque a ellos habría que preguntarles realmente si a los radicales que integran el Frente de Cambiemos, si alguna vez se imaginaron hacer fórmula con la derecha, con la expresión más acérrima de la derecha que tenemos en la Argentina hoy, que es el PRO y que lidera Macri. Entonces, a ellos habría que preguntarles eso, porque en realidad son ellos los que están traicionando sus orígenes políticos. O sea, cuando nosotros hablamos de que somos predecibles, que somos claros en lo que hacemos, yo le pregunto a la gente, ¿se imaginan a un gobernante del Frente para la Victoria haciendo un recorte a los jubilados? ¿Se imaginan a un gobernante del Frente para la Victoria haciendo un recorte a las universidades? ¿Se imaginan un gobernante del Frente para la Victoria haciendo, no sé, un recorte para la salud? ¿O se imaginan un gobernante del Frente para la Victoria privatizando lo que nos queda del Estado? Nosotros somos claros, las políticas nuestras han ido por la recuperación de YPF, han ido por la recuperación de los fondos que la estaban administrando las AFJP y que los jubilados en aquel momento no sabían si cuando llegaran a la edad iban a poder percibir o si estas empresas iban a ir de la Argentina,
si iban a poder tener los últimos años de su vida felices con el derecho que habían adquirido en todos sus años trabajados. El Frente para la Victoria esto lo marcó, lo dejó claro. Jamás una política de esta. Siempre hemos estado del lado de la gente, siempre hemos estado del lado del que más necesita. Y las preguntas que dice son reales. Pongámonos del otro lado. ¿Se imaginan políticas de recorte, políticas privatizadoras? Y está claro. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? Bien, quiero que si me lo pueden responder cortito. Si el modelo que ustedes representan y pretenden que se instale definitivamente en la provincia, ¿por qué no han logrado asentarse definitivamente en la provincia? Porque es muy nuevo, porque es un camino natural de divulgar, hacer conocer, asentar bases y proyectarlo a futuro, como es el modelo que ustedes pretenden en la provincia. Tenemos un crecimiento, en un periodo de 10 años nos hemos convertido en la primera fuerza de oposición. Tenemos el senador nacional por la minoría, es del Frente para la Victoria. Hemos logrado constituir un bloque donde estamos representados con 7 diputados del Frente para la Victoria. Hemos ganado intendencias también. Tenemos concejales repartidos en muchas localidades de nuestra provincia. Y creo que significa un crecimiento importante del Frente para la Victoria. Y también esta elección va a marcar un nuevo crecimiento del Frente para la Victoria y sobre todo lo que es más importante, que la gente ha empezado a comprender cuál es nuestro proyecto y también de la necesidad que en San Luis se puedan llevar adelante la aplicación de estas políticas que son tan importantes para la sociedad. ¿Se le puede ganar al oficialismo provincial, el actual, o a la continuidad del proyecto que encabeza hoy Poggi y que pretende Alberto? Yo creo que ¿Sí? Cuando el proyecto político que nosotros representamos genera dignidad a través de creación de fuente de trabajo genuina, genera dignidad a través, como decía el compañero Espíndola, a través de acceso a la salud, genera dignidad a través de cada una de las reivindicaciones de los derechos mencionados, estamos ganándole a este proyecto político que conduce hoy la provincia de San Luis y que bueno, es un proceso natural en el cual en el mediano plazo claramente el Frente para la Victoria va a ser parte de la conducción permanente del gobierno provincial. Y la Intendencia de San Luis, que es del Frente para la Victoria, y también habría que preguntarse que los que conocieron el proyecto del Frente para la Victoria, si votarían otro proyecto. Yo creo que la ciudad de San Luis va a seguir siendo el Frente para la Victoria. Bueno, hay un doble desafío, el 25 y el 8 para ganar y el 8 para retener y afianzar. ¿Cómo va a terminar la semana o la campaña? Digo, hay un acto central, algunos partidos eligen puntos en distintos departamentos de la provincia. ¿Cómo, si alguien lo ha diagramado? Y ¿Todavía nada? No, estamos pensando para el día 21, un acto de cierre en Villa Mercedes. El día 17 también un acto de cierre en el departamento Chacabuco. Históricamente en la ciudad de San Luis los cierres los hemos hecho con una gran caravana del Frente para la Victoria, así que seguramente va a ser así. Es el 21, dijiste, ¿no, Daniel? El 21 en Villa Mercedes. El 21 en Villa Mercedes sería el cierre de campaña del Frente para la Victoria. Es que lo vamos haciendo por departamento. Ah, o sea, ¿y en San Luis? Y seguramente el último día. El 22, el jueves 22. Jueves 22. Ese día seguramente va a ser la no se pasen de las 8 de la mañana porque... No se pasen de las 8 de la mañana. Bueno, Sergio, gracias por venir. No, gracias. Gracias, Orlando. La verdad que me hubiese gustado hablar un poquito de turismo porque tenemos una provincia de excelencia en turismo y que realmente... Me parece que por el lugar que representaste tenés autoridad para hablarlo. Sí, no, y sobre todo lo relacioné cuando hablaba recién Daniel sobre las privatizaciones y lo que han vuelto a ser estatal, ¿no? Tenemos aerolíneas argentinas que lamentablemente no hace sus destinos con vuelos cortos y con vuelos internacionales, cuando tenemos una inversión privada en nuestra provincia de excelencia, o sea, tenemos infraestructura hotelera, de cabañas, de hosterías y de complejos de gastronomía para poder tener turismo extranjero y se nos está escapando, y acá cerquita nomás de Chile se nos están yendo a Córdoba, porque van a Mendoza y saltan a Córdoba, y yo creo que esto también es un objetivo, una propuesta de nuestra plataforma con Daniel González Espíndola, porque creo que tenemos una provincia hermosa
en belleza natural, en paisajes, para poder retener a un turista de nivel internacional y nacional varios días y no que esté en otro lado. Bien cortito como para poder... Está bien. Esto genera fuentes de trabajo, genera un montón de oportunidades de crecimiento y desarrollo para nuestra gente, ¿no? No va a faltar chance de que podamos hablar de turismo con todos los candidatos, porque esta provincia, al menos este actual gobierno, ha pretendido convertirlo en un destino permanente. Por ahora me parece que no logra el objetivo, pero ojalá que si son otros, lo puedan lograr. Es importante, porque a nivel mundial el turismo está creciendo, a nivel mundial se lo está buscando como un generador, como un motor económico de los pueblos. No diga motor porque hay otra publicidad con motor. Bueno, hay distintos tipos de motores. Hay distintos tipos de motores. El nuestro es un V8. Bueno, gracias por venir, Ivana, gracias Nicolás, gracias Sergio, gracias Daniel. Nosotros nos vamos, nos despedimos, nos reencontraremos como siempre el próximo miércoles a la misma hora haciendo Modelo Político. Muchas gracias. First time was the last time I could see in your eyes. Now the ocean is falling down on my head. There I am on the TV, 20 channel a day. Ship they seem to feed us of happiness. Going blind, reductive brain.